Los 10 mayores errores a la hora de invertir. Tú te has preguntado qué puedes hacer, qué pudieras leer, con quién pudieras hablar para que en el momento de invertir tus ahorros más preciados no cometas los errores innecesarios que te harán perder dinero. ¿Has escuchado de inversionistas? ¿Has escuchado esas historias donde las personas pierden dinero y no a causa de mercado, no a causa de movimientos en la economía, pero a causa de errores que se han podido evitar? ¿Has escuchado historias de terror que se han caído en fraudes? ¿Has escuchado historias de terror que han perdido la mitad de su patrimonio en impuestos? ¿Has escuchado historias de terror que invierten en una jurisdicción donde no tiene las leyes suficientemente fuertes y el gobierno les quita todo? Soy Enrique Ortega y no te preocupes, porque a lo largo de mi carrera asesorando inversionistas por más de 15 años y yo mismo como inversionista, he llegado a una lista de los 10 errores más comunes que cometen los inversionistas al invertir, pero que se pueden evitar. Por eso es muy importante que lo tengas en cuenta como un checklist, y en el momento que tú inviertas tu dinero, tenlos presente en el momento que tú estés navegando en el mapa de las inversiones. Es muy importante tener en cuenta que hay una guía en el momento de invertir. Es importante saber los errores que se pueden cometer y que de pronto tú no estás consciente de esos errores. ¿Qué pudieras hacer para eso? Hablar con cientos de inversionistas que ya han pasado por décadas de inversión, inversionistas que tienen muchísima experiencia y que te puedan contar exactamente qué errores han cometido y cómo poderlos evitar. Número 1. Falta de diversificación y los riesgos asociados con esto. Si tú inviertes todo en un mismo sector, o si tú inviertes todo en un mismo país, o si tú estás duplicando los riesgos en algún sector del mercado, ¿qué pasa si esa clase de activo, qué pasa si en esa región del planeta, qué pasa si en esa compañía todo se va, como se dice, hacia abajo? ¿Qué pasa con tu patrimonio? Lo importante aquí es de que los mercados financieros son completamente impredecibles. ¿Cómo vas a saber tú? ¿Cómo vas a saber la inversionista? ¿Quién tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar con los activos el siguiente año, el siguiente mes, el siguiente día, verdad? Por eso vemos que en la tabla periódica de las inversiones, año tras año, los activos o el tipo de sector que tiene el mejor rendimiento contra el peor rendimiento son completamente diferentes y van cambiando año tras año. Por eso es importante entrar a la salsa secreta de invertir. ¿Qué pasa si invertimos todo también en un mismo país? Por ejemplo, en el país de origen de donde tú tienes todas tu patrimonio, donde tienes todos tus ingresos, donde tienes toda tu vida. Básicamente, al tú invertir todo tu dinero y tus ahorros ahí, si llega a haber un riesgo político, si llega a haber una crisis económica en el país, si llega a haber una devaluación, si llega a haber una hiperinflación, tu patrimonio también puede afectarse gravemente. Por eso la importancia de diversificar, no solo en el portafolio, no solo en sector, no solo en compañía, no solo en instrumento y estrategia, sino también en donde tú inviertes físicamente. Vamos al número 2. Invertir basado en emociones personales, en emociones psicológicas, y tomar decisiones basado en emociones, decisiones emocionales en las inversiones básicamente. Esto es un error muy grande que tienen los inversionistas, y es que no se basan las decisiones en data real, no se basan las decisiones en ver las circunstancias exactamente como están y ver toda la película completa, sino que se dejan llevar por sus sentimientos en el momento, ya sea una oportunidad muy grande que ven en el camino y no ven los riesgos que pueden haber, como también ese miedo que hace que se tomen las decisiones de desinvertir o de no invertir, cuando en realidad, si se invierte de una manera medida, de una manera informada, hay una gran oportunidad en hacerlo. Informémonos, tomémonos el tiempo para asesorarnos, para hablar con un profesional, para hablar con un inversionista con mucha experiencia, y ahí podemos tomar la decisión, pero nunca basado en las emociones, porque puedes vender tu inversión cuando no se debe, dejando mucho dinero en la mesa. Puedes dejar de invertir cuando muy prudente invertir en el momento porque viene una gran oportunidad, o puedes tú invertir en un activo o en una oportunidad donde al final de cuentas es demasiado riesgosa y terminas perdiendo bastante y afectando el capital. Número 3. Invertir basado en tendencias o promesas exageradas de rentabilidad. ¿Se han oído las historias de esas rentabilidades que llegan con fórmulas mágicas, donde le están ganando al mercado accionario, donde le están ganando al mercado de capital privado, donde le están ganando al mercado de renta fija, y son unos rendimientos extraordinarios que tú no sabes cómo se pueden llegar a esos rendimientos, donde financieramente no se explican cómo llegar a esos rendimientos? Bueno, en el pasado esos rendimientos, a la gran medida, pues no han sido más que temas que han terminado
bastante mal, que han terminado en estafa, porque al no poderse explicar una rentabilidad sumamente alta, donde ni siquiera la persona que te invita a la inversión puede saber cómo se produce esa rentabilidad extremadamente alta, es muy bueno para ser verdad. Y cuando tu intuición te dice que puede ser muy bueno para ser verdad, hazle caso a esa intuición, infórmate, asesórate y toma la información basado en data real, basado en investigación y no basado en una promesa de rentabilidad muy alta en tendencias o en modas. Número 4. Intentar predecir el mercado e intentar adivinar los tiempos del mercado. Esto de por sí es un error muy grande y muy garrafal que hacen los inversionistas, y es tratar de vender cuando creen que hay que vender y tratar de comprar cuando creen que hay que comprar, y entrar y salir de las inversiones y de su estrategia de inversión a mediano y a largo plazo, tratando de evaluar y ganarle a la psicología del mercado y a los movimientos del mercado. Pero en realidad es de que es imposible ganarle al mercado, es imposible adivinar los movimientos del mercado, porque estamos hablando de billones y billones y billones de data que están moviéndolo como un ser vivo constantemente. Por lo tanto, si los mejores gestores de los fondos no pueden adivinar el mercado, si inversionistas como Warren Buffett o Benjamin Graham en su momento no pueden adivinar los movimientos del mercado, ¿qué te hace a ti pensar que tú sí puedes adivinar qué va a hacer el mercado mañana o en un mes o en 6 meses, diciendo yo creo que va a subir en 6 meses o yo creo que va a bajar mañana el mercado? Hay que evaluar más lo que está pasando en el mercado, hay que ver lo que es la información en una manera holística, y sobre todo hay que mantener una estrategia basada en lo que quiere o quieres tú hacer con tu capital y lo que es tu perfil de inversionista. Si es de corto plazo, saber que es de corto plazo y no invertir en mucha volatilidad. Si es de mediano plazo, saber en qué invertir para el mediano plazo, y si es a largo plazo, saber de que uno no puede estar entrar y salir, porque hay estudios donde demuestran claramente que el inversionista que trata de adivinar el mercado pierde contra el inversionista que se queda en un plan estratégico y asume los ciclos del mercado, porque al final de cuentas el mercado es cíclico. Número 5 es invertir en instrumentos no regulados. Esto es algo muy sencillo, y es cómo yo puedo evitar un fraude, cómo puedo evitar yo invertir en algo donde realmente va a desaparecer. Bueno, uno de los mayores filtros es invertir en instrumentos, invertir en inversiones que están reguladas, auditadas, registradas con los entes regulatorios del gobierno del país donde estás invirtiendo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, muy importante saber que las inversiones estén reguladas por la SEC, que es el Security and Exchange Commission, donde obviamente los que te están invitando a invertir en esa oportunidad estén regulados bajo los reguladores financieros aquí en Estados Unidos, que son FINRA. Y si estás invirtiendo en otro país, igualmente es importante que estén registrados y supervisados para las autoridades, porque si no lo están es muy fácil que se desaparezca y nadie va a responder realmente por ello. ¿Ok? Número 6. Desconocimiento de los costos reales de la inversión. Muchas veces tú inviertes en algo, pero realmente no entiendes bien en lo que estás invirtiendo, pero sobre todo no entiendes los costos que puede tener esa inversión. Pueden haber costos de oportunidad, como pueden haber costos dentro de la panza o dentro de la columna vertebral de esa inversión, que son invisibles para los inversionistas. Por eso es muy importante saber exactamente la estructura de costos en que tú estás invirtiendo para que tomes una decisión educada si vale la pena o no estar en esa inversión. No quiere decir que inversiones que tengan costos altos sean malas, para nada, porque hay unas inversiones que son muy buenas y el costo lo amerita, pero hay otras inversiones donde definitivamente el costo se puede mitigar, y hay inversiones mejores y paralelas que con menos costos te pueden rendir igual o mucho mejor. Por lo tanto, a largo plazo te va a ir mucho mejor, y para eso hay que preguntárselo de frente a tu asesor financiero o informarse con inversionistas experimentados. Vamos al número 7. Falta de planificación fiscal y de estrategia de impuestos. Hay muchas inversiones donde pueden salir muy costosas debido a los impuestos que vas a pagar, y no es que sea tu culpa si inviertes ahí, simplemente no estás informado y no lo sabes porque no eres un profesional de la planeación fiscal. Por eso es muy importante que te asesores en los instrumentos que vas a invertir, en las empresas que vas a invertir, en la jurisdicción que vas a invertir, cómo al final de cuentas te va a afectar en tema de impuestos esa inversión y esas ganancias de esa inversión, tanto en las ganancias de capital como de dividendos o interés, como de tipo cambiario también, que es muy importante. Y para eso lo mejor es asesorarte con tu asesor de cabecera, asesor financiero, con
un fiscalista que sepa de la materia de inversiones tanto nacionales como internacionales, dependiendo de tu estrategia. Pero es muy importante que tu inversión o tu estrategia de inversión la lleves de la mano con una estrategia fiscal, con una estrategia de impuestos, porque puedes dejar en la mesa muchísimo dinero, y te estamos hablando desde 30% hasta mitad del capital, sino más, por errores que se pueden cometer fiscalmente, mientras que realmente te puedes ahorrar una gran porción y no dejar tanto dinero en la mesa si no solo estás informado, pero además conoces o te informas o te asesoras de profesionales que conozcan esas lagunas en los códigos fiscales que te pueden ahorrar muchísimo dinero, y al final de cuentas pues tu interés compuesto va a ser mucho más alto y tu patrimonio va a ser mucho más grande. Número 8, carecer de un plan de inversión claro, y esto es muy importante. Dos componentes acá. Número 1, conocer el qué quieres hacer tú con ese capital, a dónde va ese capital, cuál es el propósito de ese capital que tengo. Es algo que pues realmente no es mi ahorro patrimonial y es algo que yo puedo entonces invertir para aprender y demás. Entonces yo invirtiendo en empresas o invirtiendo en otros instrumentos donde yo estoy aprendiendo, y a la larga es un componente que no es parte de la columna vertebral de lo patrimonial, por lo cual puedo aprender cómo lo distribuyo, y hay un plan diferente para corto, mediano y largo plazo. Número 2, conocerte a ti como inversionista, conocer tu perfil, y no hablo de una manera superficial, sino realmente sentarte y hacerte preguntas importantes y ser muy sincero en muchos aspectos, como por ejemplo no solo lo que hablamos de la necesidad de liquidez y el horizonte de inversión, sino también tu tolerancia al riesgo, ¿verdad? Y eso requiere mucho saber tu perfil psicológico y cuál es tu apetito hacia el riesgo. Si realmente ves tu estado de cuenta, dónde están tus inversiones, y ves que bajó un 10, un 15% en el lapso de un mes y te puede doler el estómago, te puede doler la panza por eso, ¿verdad? O realmente puedes asumir las volatilidades del mercado a largo plazo y estás consciente que son ciclos económicos. Entonces, independientemente también de las metas, objetivos, tienes que meter ese perfil psicológico tuyo, ese apetito al riesgo, porque realmente si no puedes soportar la volatilidad, pues no son aptos para ti ciertos instrumentos. Importante que te conozcas tú y también cuáles son tus objetivos personales y familiares fuera de todo. Invertir en plataformas no reguladas. Si tú inviertes en plataformas no reguladas, ¿verdad? En plataformas que realmente no están registradas con el Security and Exchange Commission o con FINRA aquí en Estados Unidos o con el regulador de tu país, que esté realmente respaldada, que sea una plataforma de inversión sólida, con una buena historia o respaldada por una buena institución financiera, entonces debes tener cuidado porque pueden tronar. Si tus activos no están custodiados por algo importante, pues pueden desaparecer, y si no tienen el respaldo que se necesita, pueden desaparecer también. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado en qué plataforma inviertes. Número 10, falta de comprensión sobre lo que inviertes. ¿En qué invierto yo? Tienes que tener un conocimiento de lo que estás invirtiendo, porque si no conoces en lo que estás invirtiendo y no sabes si tu asesor financiero sabe y entiende exactamente en qué estás invirtiendo, puede pasar lo que pasó en la crisis del 2008, donde millones de inversionistas no sabían en qué estaban invirtiendo, en los CMOs, en los Collateral Mortgage Obligation, en todo lo que eran las hipotecas sintéticas que empaquetaban. Inclusive muchos bancos y profesionales ni siquiera lo entendían y se empaquetaron y llenaron sus hojas de balance de estos, y vimos la crisis financiera más grande a nivel global desde la Gran Depresión del 39. Esos son los 10 puntos más importantes que tú debes tener cuidado al invertir, y son de los errores más frecuentes que yo he visto a lo largo de mi carrera como asesor financiero y como inversionista, ¿verdad? Y ahora les voy a dar un bono que no había hablado en los 10 errores más importantes, que puede ser uno de los errores y no el más grande de todos, y es no invertir. Si tú no inviertes, se va a quedar la plata en efectivo, tus ahorros debajo del colchón o en el banco o con tasas sumamente bajitas. Y si tú tienes un horizonte pues y un plan ya marcado y sabes que puedes invertirlo, ya sea a corto plazo en algo muy conservador con poca volatilidad, a mediano plazo con algo que puedas asumir más rentabilidad y ganarle a la inflación, y a largo plazo definitivamente si tienes ahorro que es patrimonial o es para largo plazo o es para tu retiro y puedes invertirlo, por favor. Importante que sepas que hay un enemigo silencioso que se llama la inflación, y esa inflación lo que va a hacer es de que poco a poco va a agarrar el valor de tu dinero y lo va a deteriorar fuertemente a través de los años. Y en otro video más adelante les daré las estadísticas de la inflación, pero algo que definitivamente es grave para hacer es no invertir, porque dejar el dinero ahí todos los días va a perder valor, y esto es un interés compuesto que a final de muchos años ese dinero, ese valor adquisitivo, lo que puede comprar va a ser mucho menos, y el único remedio para eso es invertir, ¿ok? E invertir bien, invertir en activos que ganen valor con el tiempo. Tenlos en cuenta, ojalá que te hayan funcionado estos 10 recomendaciones
recomendaciones que te di, más la 11ª, obviamente es importante diseñar tu plan de inversión y muy importante buscar un profesional, asesorarte, ¿verdad? Y saber que todo lo que hemos hablado acá no son recomendaciones directamente para ti, son una guía, pero es importante que basado en tu perfil, en tu situación, tú busques tu plan, busques tu asesoría e inviertas basado en ello. Estate pendiente porque más adelante pues vamos a hablar de otros temas de lo que es independencia financiera, inversiones, temas que he aprendido a lo largo de mi carrera. Quédate ahí porque seguiremos aprendiendo en este camino juntos. Hasta luego.